este video hablaremos de los fundamentos del método innato para asistencia de embarazadas en su relación con la evolución histórica de la obstetricia. Fíjense de que esta charla en un principio no es más que una de las tantas que se reiteran a lo largo de distintas ciudades latinoamericanas y que nos han dado experiencias realmente muy enriquecedoras. Comenzamos entonces. Lo primero que planteamos que si hay algo que realmente es importante dentro del método innato es el bienestar, o sea, el centro es el bienestar. Uno cuando hacemos ese plan de parto dialogado que habíamos hablado, que básicamente tiene que ver con poder identificar qué es lo que necesita y desea y elige la embarazada que estamos asistiendo, lo que estamos buscando fundamentalmente es su bienestar. Y en esto está centrado todo el método. Toda la innovación tecnológica tiene que estar a favor del bienestar. Todo el respeto por la naturaleza y los derechos tiene que estar a favor del bienestar. Y la holística debe buscar como fin último de esa integración gestáltica el bienestar de la embarazada y su niño. Ustedes van a recibir a lo largo de los próximos días, como material de estudio, algunas bibliografías en PDF, una de las cuales es fundacional dentro del método innato, está publicada en Clínicas Perinatológicas Argentinas de ASAPER y se utiliza habitualmente también en mi cátedra de obstetricia en la Universidad de Buenos Aires, que se llama Nuevos paradigmas para asistir embarazo, parto y recién nacido en el siglo XXI. Y tratamos entonces que esos paradigmas sean paradigmas creativos y no paradigmas dogmáticos. Recuerden que toda la información está respecto del sistema en asaper.blogspot.com y que la consultoría a distancia del curso la pueden utilizar a través de binnato@gmail.com. Entonces, como dijimos antes, el modelo del siglo XX, lo vamos a explicar en futuras charlas, pero creía exclusivamente que éramos la resultante de mucho de genética y algo de ambiente, por lo cual la obstetricia en sí parecía no tener mayor importancia que la de controlar riesgos, garantizar una atención confortable, saludable y punto. Hasta que tras la sorpresa, no diríamos el fracaso, pero sí el fracaso de la creencia de lo que en la década de 1990 implica el proyecto Genoma Humano, que pensaba que se podía decodificar nuestro destino a partir de una serie de genes, y se llega a la conclusión de que tenemos menos genes que los que realmente se piensa que deberíamos tener. Aparecen los conceptos de epigenoma, microbioma, y tomamos conciencia de lo que se lee no es el genoma inmodificable que traemos del nacimiento, sino un epigenoma que tiene algo de variación durante toda nuestra vida. Hasta este momento, los que estamos aquí, estamos sufriendo variaciones de epigenomas que hace de que se lea eso en más salud o en más enfermedad. Pero con una diferencia. En los primeros 1000 días, que son los 9 meses de embarazo y los 2 primeros años de vida del niño, ese epigenoma es muy modificable. Entonces, tenemos que cuidarlo. ¿Y de qué tenemos que cuidarlo? Fundamentalmente de lo que impacta sobre el epigenoma, que es el ambiente físico, químico y biológico, y dentro del ambiente, el ambiente psicológico y psicosocial, estrés, duelo, otros factores psíquicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en la primera parte les hablaba
de violencia obstétrica indirecta, o cuando hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad que hubiera un acompañante que en lugar de sumar al bienestar de la paciente, restara y generara una situación violenta. Esa situación violenta no es gratuita para la embarazada y su niño, porque impacta aquí, sobre su epigenoma. La embarazada no deja de ser un ser humano que está registrando la situación violenta en la que nosotros somos agredidos, por mejor que contestemos y por mayor habilidad que tengamos para manejarla. Entonces, eso genera daño, como planteaba en algún momento la licenciada Warcel. Le decíamos, sí, bueno, esto hágalo constar también en la historia clínica, y la señora también tendrá derecho, si lo desea, de demandar a la persona que le causó su daño, porque todos tenemos derecho a ser resarcidos, salvo casos muy particulares, como pueden ser vínculos de sangre, o sea, hermanos entre sí. Bueno, esto lo define el derecho civil propiamente dicho, no es motivo de esta charla y varía de país en país. Pero digamos que la normalidad, un acompañante extraño que no es mi familia directa de sangre y en primer grado, que me genere daños, obviamente tiene que resarcirme por esos daños y no resarcirme el profesional de la salud que asistió a que esos daños se consumaran. Asumamos que lo que debe tener claro es que si el profesional no pudo evitar los daños y actuó de la mejor manera posible, básicamente quien deberá responder por los daños es quien los causó. Es lo mismo que en un choque. A veces en un choque de automotores, distintas personas tienen distintas responsabilidades y no todos responden de la misma manera. Cada uno responde en base a su diligencia y a su responsabilidad en la causalidad. Fíjense entonces que ese epigenoma es impactado por el ambiente, de esto no olvidar el problema de COVID-19, y de igual manera estamos frente a situaciones donde el estrés, duelo y otros factores psíquicos son muy importantes. De allí entonces que el profesional acreditado en un método innato tiene un principio básico, que es tratar de manejarse con un máximo de armonía con la paciente. Esto es algo que tal vez se haya olvidado en algunos ámbitos de la salud, que a veces se vuelven un tanto hostiles para quienes recurrimos, y yo me incluyo como usuario o paciente a los mismos. De alguna manera se fue deshumanizando el trato, se fue tecnificando, y nosotros queríamos a alguien que nos escuchara, que nos contuviera, que nos tomara de la mano y sintiéramos empatía, sintiéramos que nos sentimos acompañados. Fíjense que acá no es solamente una cuestión de calidad, de me siento algo mejor, como podría ser tal vez en mi caso cuando yo fui asistido como paciente siendo un hombre grande, sino que acá el epigenoma es muy vulnerable. Entonces, cuanto menos armonía haya, más problemas vamos a tener, y más cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, enfermedades psiquiátricas, y toda una serie de desgracias pueden ocurrir y quedar armadas a partir de este primer momento. Ustedes dirán, pero ¿y qué? Entonces alguien que tiene un cáncer a los 50 o a los 60 años puede tener que ver por cómo se gestionó su parto. Tan importante es la asistencia obstétrica. Sí, señor, si usted quiere invertir en el futuro de su hijo, consiga un buen obstetra, consiga un buen médico, un buen enfermero, un buen psicólogo, un buen equipo de salud perinatal, y atiéndase con el profesional o la profesional que le sea de máxima confianza, y va a estar haciendo la mejor inversión que podría hacer por su hijo. ¿Por qué? Porque esa persona capacitada, no simplemente un empírico, alguien que está estudiando todos los días para saber lo mejor que le puede ofrecer desde los distintos ángulos, desde el tecnológico, desde la innovación, desde la naturaleza, desde la armonía, desde lo holístico, desde buscar armonía en todo sentido y bienestar. Ese bienestar no es solo un bienestar del momento, hace que no se dañe el epigenoma. Y ustedes dirán, bueno, pero el epigenoma se dañó y el nene aparentemente nació sanito. Ustedes piensen que es como si se estuviera construyendo una casa. Y esa casa tiene 3 habitaciones. Pero en una de esas habitaciones, el daño en el epigenoma lo podríamos simbolizar como que esa habitación se llenara de pólvora, mucha pólvora, una gran cantidad. Y el no daño como que esa habitación estuviera limpia. Pasan los años y esa casa es usada o casi nadie visita esa habitación, hasta que
30, 40 o 50 años después, alguien ingresa a esa habitación con un fósforo prendido. ¡Oh, sorpresa! Si esa habitación estaba limpia, es un fósforo en una habitación. Si esa habitación está llena de pólvora, vuela la casa por los aires. Si hay un poco de pólvora, algo intermedio. Entonces, ¿debemos evitar el daño? Sí, porque el daño no se paga solamente en el momento, se paga a lo largo de la vida y en cualquier momento. ¿Y qué es el fósforo? Porque ya sabemos que la habitación limpia o la habitación con pólvora es el epigenoma. El fósforo es algún factor ambiental. ¿Vieron cuando alguien dice, por ejemplo, y tuvo un disgusto muy grande y después se agarró un cáncer? Esto no es una creencia boba, por Dios, es una noxa. Hay muchas noxas físicas, químicas, biológicas. Y bueno, querido, si yo tenía un epigenoma de Superman, porque quienes me asistieron en el parto me pueden basar 28.000 radiaciones y yo lo sonrío. Si yo, por el contrario, tengo un epigenoma sumamente vulnerable, la voy a pasar muy mal. ¿Y a quién le tengo que agradecer? A los tetras, que básicamente me asistió, a todo el equipo que me rodeó, al psicólogo perinatal que si había que ver factores psíquicos que había que remover o tratar o dar contención, me ayudó, al enfermero que estuvo conmigo y me pudo tratar de forma empática. Sí, señor, es una cuestión mayor el rol de la enfermería dentro del equipo de salud perinatal. Está allí al lado de la mujer que es asistida. ¿En serio ustedes creen que no provoca nada? ¿O provoca todo? ¿La habitación limpia o llena de pólvora? Y a esto le sumamos, dentro de este modelo, el microbioma. Nosotros creíamos antes que lo que teníamos en nuestro intestino eran algunas bacterias que no molestaban. Le decíamos flora bacteriana normal, que a lo sumo si faltaba un poco teníamos diarrea. Eso era el mayor de los problemas que teníamos. En este siglo se sabe que esas bacterias tienen ADN o ARN que se lee junto con el ADN y ARN de nuestro epigenoma. No se asusten, esto a lo largo del curso, y ni hablar después cuando haya cursos específicos de cada tema, lo vamos a ir profundizando hasta niveles realmente muy detallados. Lo importante es que entiendan el concepto central, porque si no, si nos vamos hacia la periferia, no se entiende. O sea, si bien este programa puede comenzarse desde cualquier curso, siempre este es el curso que yo más recomiendo para comenzar el programa, porque entender la hoja de ruta del programa en sí y cómo lo demás construye esto, es algo que a uno le da una mejor visión, ¿cierto? O eventualmente uno puede resignificar lo que aprendió a partir de haber escuchado estas charlas. Y fíjense algo que es interesante, cómo la nutrición, la persona que asiste a la embarazada, le puede decir no comas comida chatarra, come vegetales, fibra, ¿no es cierto? Alimentate correctamente, porque esto va a ayudar a que el epigenoma sea sano, pero también a que esa microbiota intestinal, después lo vamos a ver con lujo de detalles en la charla que tiene que ver con microbiota, sea favorable, y aunque parezca mentira, hoy en día sabemos que esa microbiota que está en el intestino se replica en la leche materna. Le diría, ¿cómo? Está en mi materia fecal y va a esto. Sí, por favor, no leamos cosas que a veces se ven en internet, que la escribió gente que usó el sentido común, pero que poco sabía de ciencias de la salud, que dice, bueno, es porque la madre se infecta, toca su materia fecal y toca sus pechos y así el niño se alimenta. No, eso genera sepsis neonatal, por Dios. Es decir, una correcta higiene es lo apropiado. Vamos a ver cómo a través de las placas de Peyer y vasos linfáticos esas bacterias normales de la microbiota intestinal llegan a la leche materna y si son buenas van a ser bacterias buenas para alimentar con una instrucción buena, positiva a ese recién nacido. Y si son malas, van a ser de una calidad obviamente peor. Y vemos que una cesárea, por ejemplo, tiene una microbiota en el recién nacido peor que la de un parto normal. Por ende, un parto normal siempre es preferible. Pero por eso innato es un método, porque no es parto normal o muerte. No, no, muerte no, por favor. O sea, es valoración apropiada de cada una de las opciones y máximo de bienestar y mejor resultado. Si hay que hacer una cesárea para evitar una hipoxia, la vamos a hacer porque una hipoxia con un daño neurológico no lo va a poder resolver después el hecho de la armonía natural.
Pero si vamos a hacer una cesárea que no estaba indicada o que se podía manejar de otra manera sin asumir riesgos, y después hay toda una serie de grises donde yo les diría, estimados colegas, que ni siquiera decidimos nosotros. Decide la paciente y no en ese momento, porque en ese momento está angustiada y puede decir cualquier cosa, sino en esa entrevista inicial que proponíamos, el plan de parto innato, para que sepamos exactamente sus gustos. Entonces, a mí me ha pasado en la vida que una paciente con la cual había hablado me había dicho, mira Roberto, yo no quiero correr ni el más mínimo riesgo. Entonces estábamos iniciando las contracciones, colocamos y vemos cómo hay una disminución muy brusca de latidos, pero que recupera, pero muy, muy abajo. Y recupera normal. Entonces yo le digo, hoy en día es una abogada y bueno, el niño tiene unos cuantos años, creo que ya salió de la universidad. Bien, el asunto es que yo le digo, mirá, técnicamente esto no amerita una cesárea, pero tenés un riesgo, no sé, seguimos adelante, el libro dice esto. Y me dice, no, yo no quiero el más mínimo riesgo. Si no te opones, yo te pido que me hagas una cesárea. Bueno, hago una cesárea, qué sé yo. O sea, yo creo que escuchar, tener ojitos bien abiertos y las orejitas bien abiertas y la boquita más cerrada, es bueno para llegar a buenos resultados. Yo comienzo a hacer la cesárea y cuando estoy extrayendo el niño, haciendo el nacimiento, se me viene la placenta, alumbró en ese mismo momento. ¿Qué había pasado? Estaba haciendo, sin que lo supiéramos, un desprendimiento de la placenta normoinserta. El niño, claro, nació perfectamente bien porque llegamos antes que desprendiera, justo, no sé, lo que hizo Dios, el demonio o Dios sabe quién. Lo vi únicamente en mi vida. Si ustedes me dicen esto se puede prevenir o prever, seguramente no. Pero bueno, ¿era justo que esa paciente siguiera su suerte fuera determinada por lo que era mi creencia del libro de obstetricia que decía, esto no es indicación quirúrgica? Cuando uno la veía asustada y decía, pará, esto habría que verlo. Y uno dice, ¿y hoy por hoy qué se hace? Y nada, se hace constar en la historia clínica la voluntad de la paciente. Y hay pacientes que por el contrario uno tiende a hacerle rápidamente una cesárea y al contrario, esa paciente parece esencial tener un parto natural. ¿Y eso está bien? Seguro que no. Ahí le vas a hacer la cesárea solamente cuando tenés la certeza de que es imprescindible hacerla. No somos nosotros, son las embarazadas quienes eligen. Y es mentira que el parto no tiene riesgos. El parto tiene riesgos. El problema es que cada uno de nosotros tiene derecho a elegir y a asumir una determinada cantidad de riesgos. Muchos, pocos, ningunos o todos. Y también, por supuesto, nosotros como profesionales, cuando viene alguien y nos dice, yo asumo todos los riesgos del planeta, podemos decir, bueno, usted sí, pero yo no. También hay un límite, nuestro propio derecho a decir que otro colega asista, porque nosotros no podemos quedar involucrados en algo que sea contrario, porque además seríamos malos profesionales para esa persona asistir. Le transmitiríamos angustia, dudaríamos, porque no estaríamos haciendo lo que nosotros creemos. Entonces esto es muy importante. El profesional tiene que estar convencido de que está al servicio de la paciente que está asistiendo y que le da un buen trato y tiene que estar en la mejor situación. Miro alguna cuestión del chat. Aquí, a ver, alguien que no alcanzo todavía a leer. Ah, bien, es Lorena, que nos dice, hoy en todos esos momentos se acompaña a la usuaria y colabora con el epigenoma, es la presencia del profesional. Sin duda, sin duda. O sea, esto, pongámoslo en claro, el acompañante lo trae la señora. Pero los que están para tratar de que ese epigenoma y esta armonía exista son ustedes, los que tienen que poner lo mejor. Para eso son, como bien dice Lorena, el profesional o la profesional y tienen que estar presentes, no simplemente acompañando en forma de autómatas. El acompañamiento es activo y empático. Acá dice claro, se sabe que la presencia es terapéutica, está en todos los protocolos y guías, sin lugar
lugar a dudas. ¿Y ustedes por qué creen que los chamanes funcionaban en determinadas culturas? Seguramente lo que daban no servía para un cuerno, pero la presencia y lo que vamos a hablar después en una charla que se llama Biología de la Creencia, y no lo dice ni la licenciada Warcel, ni Roberto Quecliquian, que todos vos somos profesionales respetados, podrían escucharnos, pero bueno, supónganse que no quieren creernos a nosotros. ¿Les parece bien Bruce Lipton? Mirán, no, no es Martín Seligman, que es psicólogo, pues entonces le disparamos porque es psicólogo, no, psicólogo push, caca, malo, etc. No, no, querido, yo el psicólogo lo respeto y sirve para el resultado, pero suponele que tenés una mentalidad obtusa y solo lo que querés ver es algún biologismo extremo. ¿Un biólogo celular norteamericano te sirve? Supongo que sí, formado en las mejores universidades norteamericanas y actualmente en la Universidad de Granada. Ese es Bruce Lipton. Y vamos a hablar, y parte de innato, parte fundamental del método innato, es biología de la creencia de Bruce Lipton. Por eso tuvimos que de alguna manera plasmarlo en un método que tenga un nombre y una entidad nueva. Porque cuando uno normalmente en las charlas me dice, ¿y usted conoce a Lamarck? Y tendríamos que nacer todos de mejor manera, como dice Michel Odent. Y la respuesta es, a Lamarck lo conozco, en algunas cuestiones estoy de acuerdo, en otras no tanto. Michel Odent, sin duda, estoy totalmente de acuerdo que debemos nacer de otra manera. Pero cuidado, ¿de qué manera es importante? Es como decir, yo tengo una vida desgraciada y entonces tengo que vivir de otra manera. Y de otra manera puede ser vivir muy positivamente y hacer decenas de cosas a mi favor o suicidarme. Las dos son otra manera. Entonces acá lo que hacía falta decir es de qué manera. Y el qué manera tampoco podía ser instructivo, no es lo tiene que hacer así con este manual, sino nosotros tenemos que adaptarlo a cada persona. La instrucción es para abordar la individualidad de una persona, aportando la innovación, aportando la naturaleza, aportando a la holística, y nuestra presencia es el principal elemento de la naturaleza. Y nuestra comunicación, por eso después hablaremos también, va a haber otro curso innato que tiene que ver con comunicación no verbal y determinadas cuestiones de transmisión de comunicación. Aunque parezca mentira, eso mejora los resultados tal vez muchísimo más que muchos medicamentos y técnicas que hoy creemos que son infalibles. Entonces, por ese lado, creo que estamos bien, seguimos aquí, y acá entonces vamos a pensar por qué llegamos a donde estamos. Y el asunto es muy sencillo. Lamentablemente, seamos honestos, la mujer fue despreciada durante una gran cantidad de siglos y hasta hoy tenemos que, no diría, tenemos que vivir con el feminismo. Y yo quisiera que el feminismo fuera innecesario. Un día desaparecerá el feminismo, de la misma manera que algún día desapareció el antiesclavismo en estados que tenían esclavos. ¿Por qué? Porque ya no hubo más esclavos discriminados. ¿Por qué es necesario el feminismo en el siglo XXI? Porque todavía nuestras congéneres tienen que enfrentar techos de cristal, tienen que enfrentar problemáticas donde no es lo mismo ser mujer que ser hombre, afortunadamente con criterios muchísimo más evolucionados que los que fueron los siglos anteriores. Fíjense que en los orígenes, la primera descripción de un parto normal lo hace Hipócrates, que vivió antes de Cristo, en su libro Naturaleza del Niño. Y era tan rudimentario lo que podía saber Hipócrates de un parto que decía que el parto comenzaba cuando el feto tenía hambre, entonces movía las manitos y los pies y rompía la bolsa de las aguas. Eso era lo que se creía antes de Cristo. Pero después ni siquiera se siguió estudiando, porque era algo que era de mujeres, nacer era algo que no era médico y demás, e inclusive fíjense que en la antigua Grecia y en Roma normalmente no se consideraba a la persona como persona hasta el momento que hubiera nacido. A tal punto que un rey de Roma, por eso un César, que fue Numa Pompilio, tuvo que dictar en 715 a.C. una ley, que como era la ley del rey, se llamaba ley regia, que básicamente decía que si una mujer moría y se veía que el niño todavía estaba intraútero, había que sacárselo, y así se inventó la primera cesárea.
No era una cesárea, era básicamente a una mujer muerta tratar de sacar el niño para salvar la vida, pero tenía que ser por ley porque a los romanos consideraban que lo que estaba dentro del útero, que no había nacido, todavía no era persona y no tenía ningún derecho. Entonces tuvo que reglamentarlo para decirle a la muerta, ábranle el útero a ver si el niño consigue sobrevivir. Numa Pompilio, 715 antes de Cristo, y esto básicamente queda demostrado entonces que no hubo grandes avances en la obstetricia porque ni siquiera Hipócrates ni Galeno mencionan, como se llama, una cantidad de cuestiones obstétricas en sus propias obras. La obstetricia fue abandonada y quedó en manos de las antecesoras de nuestros queridos obstetras, que eran las matronas, las comadronas. Matronas no, pues matrona, perdón, hoy por hoy es el término correcto profesional del obstetra en España, matrón o matrona, de las comadronas. Los comadronas obviamente desarrollaron un saber empírico, un saber propio de ir asistiendo y ganando experiencia según lo que ocurría. Así se dieron cuenta de que la posición vertical favorecía el parto y a nadie se le, se le negaba esto. Es más, fíjense que existen sillas de parto. Ustedes van a museos de la medicina en Escocia o en Irlanda, yo creo que inclusive tengo publicado alguna foto que saqué en sillas de parto, o sea que el parto se asistía en una silla para que la mujer estuviera vertical. Ese era el saber normal y lo que indicaba la experiencia. Esos eran los obstetras o los antecesores de los obstetras, que serían las comadronas. ¿Y los médicos qué hacíamos mientras tanto? Los médicos en ese entonces considerábamos, despreciábamos a lo que era la obstetricia, porque eran cuestiones de sangre, heridas y partos de mujeres que no eran dignos de la gloriosa medicina que se preocupaba por otras cosas. La mujer estaba subvalorada y eso se mantuvo por siglos. En el siglo XVIII aparecen los primeros intereses de profesionales médicos por la obstetricia y comienzan a aparecer por las salas donde las mujeres parían. Comienzan a estudiar el parto como una ciencia y pronto desarrollan allá por el 1700, el forceps y otros instrumentos, algunos de los cuales ya hemos descartado y olvidado porque eran ferreterías terroríficas. Hoy yo se lo muestro a una obstetra joven y me mira y me dice, esto es un instrumento de tortura. Yo mismo, cuando hice la residencia, ya lo veía como un instrumento de tortura en el Museo del Hospital Rivadavia. Y bueno, en ese entonces fueron inicios bastante primitivos, donde lo que se pensó fue lo mecánico del parto. Básicamente, en 1738, Morisot impone la posición horizontal para facilitar el fórceps y la atención del parto, pero nada dice si esto beneficia a la mujer. Y mi querido Morisot, en algo te equivocaste. Está bien que hay que acostar a una mujer para hacerle un fórceps o tal vez para recibir el parto en un determinado momento. Pero yo te diría que la mayoría del tiempo tiene que tenerla en posición vertical y si fuera posible todo el tiempo que sea posible. Hay maniobras que son imposibles, pero siempre la posición que tiende a verticalizar. Vieron que quienes ejercemos la obstetricia tendemos a levantar a la paciente si es que la pusieron acostada porque así está la cultura de una determinada institución en el momento de parir. Y decimos, bueno, ¿por qué no estaba semisentada todo el tiempo? ¿En qué te cambiaba esto? Cuidado, o sea, fuimos perdiendo conocimientos que en realidad beneficiaban a la embarazada. Esto fue cuestionado y en el siglo XIX nos encontramos con que los nuevos conocimientos como anestesia y asepsia van a mejorar muchísimo la obstetricia. Ya no van a morir mujeres por infecciones ni niños por infecciones, no va a haber dolor en el parto. Y entonces, de vuelta vuelven. Bueno, pero para hacer la asepsia la posición horizontal es mejor, para hacer la antisepsia la posición horizontal es mejor. Sí, es mejor, pero después levantala. Y antes tenela levantada. Pero bueno, eso no ocurrió. El siglo XX fue peor y ahí está, falta la foto de Luca Prodan. ¿Quién es Luca Prodan? Para quienes no lo conocen, un
cantante de rock argentino bastante disruptivo, que si ustedes buscan en YouTube van a encontrar, busquen Años de Pablo Milanés, cantado por Luca Prodan, y Luca, en lugar de cantar El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, canta El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Y entonces, eso que tal vez Luca dice en un comienzo, que se lo escucha muy bajito, que dice es una pena, porque progresa la tecnología, pero no progresa nuestra humanidad. Y esto que dice, tal vez un muchacho que fue influido por Luca, dice, ¿por qué no podría progresar la tecnología junto con nuestra humanidad? La tecnología tendría que servirnos para ser mejores, y lamentablemente el siglo XX en su principio fue un desastre de desarrollo tecnológico cada vez más cruel y cada vez más deshumanizado, muy útil para determinados resultados y muy tóxico para otros. Se programa el embarazo, el seguimiento médico, el registro topográfico, técnicas quirúrgicas, todo lo cual estaba muy bueno, pero si es visto desde otro enfoque, no desde un enfoque de soldaditos de plomo, sino desde un enfoque humanístico, donde esto es al servicio de y no instruyendo cómo. La tecnología y la deshumanización avanzan y entonces se llega un momento en que la mujer y su familia son privadas de su derecho a la intimidad y la elección. Yo recuerdo haber metido a parejas de mis pacientes medio de contrabando, ¿no es cierto? Hoy esto sería impensable, uno tiene unos cuantos años diciendo, no, pero esto es necesario porque se trata de un colega. Y el colega no era un colega, era un ingeniero, o era nada, era un señor que trabajaba en un banco, o era un obrero. Yo decía, vos callate la boca, ponete el ambo, y yo digo, sos el doctor fulano de tal, y venís acá, y eso sí, sí no, por favor no te bebas mucho, a ver si arruinás la asepsia, y pones en riesgo a tu mujer o a tu niño. Pero le daba las instrucciones y créanme que nunca me pasó nada. Y esa madre estaba mucho mejor, y esa familia también estaba mucho mejor. ¿Les parece bueno privar a un padre de estar presente en el momento que nace su hijo? Me parece una crueldad extrema. Sin embargo, en algún momento de la obstetricia eso ocurrió y hasta ocurrió como norma deseable. Qué problema, ¿eh? Entonces, esa deshumanización lleva a una reacción que por comenzar aparece también por médicos, aparece Le Boyer, el parto oscuras, no agresivo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre innato y Le Boyer? Que Le Boyer básicamente nunca llegó a ser creído por sus propios colaboradores. Hay estudios austríacos que muestran que mientras que Le Guayé asistía al parto a oscuras y de la manera que él propugnaba, sus propios colaboradores, cuando tenía que asistirse al parto de sus familiares, querían el parto normal, con todas las luces prendidas, con toda la agresión y todos los cuidados, porque preferían esto. Muy difícil que triunfe una técnica en la que no creen los propios colaboradores de quien la está realizando. Un imperativo es, nadie lo obliga a usted a adherir a innato. Para nada. Puede pensar cualquier otra cosa y puede inventar usted su propio método si lo desea. Pero si usted adhiere innato, por favor créaselo. Tenga la certeza de que está actuando de esa manera porque en su convicción usted cree que es lo mejor y que sería lo mejor para usted mismo y para su familia. Porque si no volvemos a la experiencia de Le Guayé, que fue muy bien intencionada, pero que se fue diluyendo porque sus propios colaboradores, su propio equipo no creía en él. Hoy por hoy entonces eso genera una reacción hacia fines del siglo XX y principios del XXI, donde muchos movimientos sociales, de mujeres, el feminismo, comienzan a plantear que no quieren tecnología, que quieren una vuelta a la naturaleza. Y acá nos encontramos con algo, que la tecnología había servido y mucho, porque en el siglo XXI sabemos, por ejemplo, de qué impacta en el epigenoma, qué conocimientos, más que la tecnología, el conocimiento que puede requerir. Tecnología puede ser cualquier cosa, simplemente un saber, no necesita ser una máquina. Pongamos esto en claro, y hay que tratar de que las máquinas sean las menos posibles, porque a los humanos no nos agradan mucho las máquinas en nuestros cuerpos. Se los puede decir alguien que fue operado y tenía una cantidad de tubos por todos lados, les puedo garantizar que cada tubo que me sacaban, decía, gracias a Dios mío,
Bueno, está bien, lo tenía que soportar porque era necesario y comprendía que así fuera y no me iba a oponer a ellos. Pero tampoco quería tenerlos ni medio minuto de más que lo que fueran necesarios. No me iba a enamorar de los tubos. Alguien se enamoró de las máquinas y ese fue el problema. En el siglo XXI aparece lo que les expliqué, el avance de que el ambiente interactúa sobre el epigenoma, y en el siglo XXI, entonces, fines del XX, las mujeres dicen volvamos a la naturaleza, parto respetado, fin de la violencia obstétrica. Con todo esto estamos no solo de acuerdo, sino que somos militantes de esto, pero con una salvedad. Todos tenemos derecho a expresar lo que querramos, pero quien dice no se necesita ningún saber médico ni obstétrico para asistir a un parto, y aparecen personas que son empíricos, o las llamadas parteras espirituales, otras cuestiones por el estilo, o alguien que hizo un curso de 15 días. Y yo diría, bueno, está bien, una mujer puede ser acompañada, nada, por su pareja, por alguien que sepa o que no sepa, o por un chamán. Tiene todo el derecho del mundo y yo no se lo puedo quitar. Lo que sí no debo dejar de decir que el parto normalmente es normal y ocurre sin mayores problemas. El problema es cuando se complica y la persona que está asistiéndolo no tiene la menor idea de cómo enfrentar y afrontar esa complicación. Entonces, básicamente, eso hace el nacimiento de innato a lo largo de charlas que terminan en algo. Claro, ¿qué pasa? Yo tengo un apellido bastante complicado, que Cliquian es un trabalengua con 3K y difícil de hablar. Entonces, de entrada comencé a llamarlo método INH, Innovación, Naturaleza y Holística, hasta que una vez se enojó conmigo un colega de Bolivia que me dijo que yo pretendía mimetizarme con el National Institutes of Health de los Estados Unidos, nada más lejos. Yo digo, mire, pero esto está en español. Y entonces dije, no, pero la verdad no tengo ganas que algo se confunda, ¿no? ¿Entienden? A veces hay que saber escuchar. O sea, esa crítica que cualquier otro la podría haber escuchado como algo vejatorio o agresivo, a mí al contrario, me permitió hacer crecer en mejorar el nombre del método. Entonces dije, bueno, en innovación, IN, NAT de naturaleza y HO de holística. Y en inglés es Innovation, Nature y Holistic, es decir, funciona exactamente igual y no se confunde con nada. Y a partir de allí hasta es más comprensible que 3 letras que alguien tenía que adivinar. En cambio, 3 inicios de palabra llegan a pensar razonablemente qué estamos buscando con el método. Entonces, el método lo vamos a impactar en esos primeros 1000 días, esos 9 meses de embarazo y los primeros 2 años, por eso la importancia de los neonatólogos, y teniendo en cuenta todos los factores de los cuales ya les hablé. Los reitero simplemente para mejor conocimiento. Por un lado, el círculo verde que ven, nutrición materna y del recién nacido. El microbioma que depende de esa nutrición materna y que interactúa con el epigenoma, y el epigenoma sobre el que impacta tanto los factores ambientales, entre eso hemos visto el tema de COVID-19, que no sabemos cómo estará impactando en futuras generaciones, más otros factores biológicos iguales al COVID-19, factores físicos, químicos. Ojo, hay gente que vive en zonas que están con contaminación química o radiactiva, y es muy importante sacarlos de estos lugares. No es gratis para el epigenoma lo que pasa porque esa madre viva allí. Ni hablar si tiene un ambiente violento, y a veces me toca a mí ser actualmente el jefe de departamento de un área programática de salud en la ciudad de Buenos Aires, en el área de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, y trabajamos con la comunidad y observamos muchos fenómenos de violencia de género. Y cuidado, tenemos que trabajar muy fuerte en esto, porque eso está determinando la salud de toda la población que va a nacer, porque esa madre estresada y violentada seguramente no solo sufre en su cuero esa violencia que ya de por sí es horrible, sino altera el epigenoma de su hijo y le da una peor vida a futuro. Básicamente entonces, tengamos presente que el microbioma, lo veremos en otra charla, es un nuevo órgano. Sepamos hoy que microbiota es la flora
bacteriana que nosotros conocíamos. O sea que ya no hay más flora bacteriana normal, se llama microbiota, porque es útil para algo, es un órgano más de nosotros, porque se lee que su ADN y ARN, y el microbioma, así como el genoma, OMA, es el ADN o el ARN que se lee de esto. Aparece entonces la nutracéutica perinatal, que va a ser motivo de un curso específico de innato. Según cómo ustedes alimenten a la embarazada en el siglo XXI, en su organismo, en su intestino especialmente, y en otras áreas, hay microbiota vaginal, etcétera, pero la más importante está a nivel del intestino de la mamá. Hay que tener en cuenta, por ahora les pido en este curso de Fundamentos Generales que recuerden dos palabras: firmicutes y bacteroidetes. Firmicutes, para simplificarlo, son las bacterias malas. Bacteroidetes son las bacterias buenas. Espero que nuestro mundo no sea así, pero bueno, por lo menos en el mundo de la microbiota hay más firmicutes que bacteroidetes, pero suficientes bacteroidetes para frenar el efecto nocivo de los firmicutes, que son estirpes bacterianas. Si ustedes comen comida chatarra, por dar un ejemplo, todos los días, comienza a aumentar la cantidad de firmicutes en vuestro intestino y disminuye la cantidad de bacteroidetes. Si ustedes comen comida sana, por ejemplo, comida que tiene fibra vegetal, comienzan a aumentar los bacteroidetes y disminuyen los firmicutes. ¿Qué pasa? Como esas bacterias que están en equilibrio, es como si fueran un libro, y ese libro se lee en sus instrucciones, todos somos lo que comemos. Traemos nuestro epigenoma de niños y también traemos lo que comíamos de niños. Pero a diferencia de nuestro epigenoma, que es más difícil de ser alterado, aunque sigue siendo alterado, nuestra microbiota es constantemente alterable en forma drástica. Entonces esto es un desafío para la salud y para la enfermedad. Queremos enfermarnos, comamos comida basura, y les puedo garantizar que salvo que tengamos el epigenoma de Superman, porque nos hayan preparado tan bien que lo que se lee del epigenoma es salud, 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 entonces vieron a gente que come cualquier porquería y pese a eso no se enferma, y bueno, querido, porque se lee la parte del epigenoma que lo dejó súper sano. Pero si estamos como nosotros, que tenemos un epigenoma más o menos, ni muy bueno ni muy malo, si se lee un microbioma, que es la expresión genética de esa microbiota, y predomina una mayor cantidad de firmicutes, nos enfermamos. Si por el contrario tenemos una mayor proporción en esa proporción que hablábamos antes, una mejor proporción con presencia de bacteroidetes, tendemos a ser sanos. Entonces hay una alimentación de la salud que ya sobrepasa la que nosotros conocíamos, que tiene que ver con el balance de nuestra microbiota para que nuestra microbiota intestinal en nosotros, en mí mismo, aquí y ahora, se lea salud y no se lea enfermedad. Es un desafío que cada uno de nosotros tenemos para con nosotros, nuestras familias y los pacientes que asistimos, para que enseñarlos a alimentarse de la mejor manera y de esa forma poderles dar una buena atención. Fíjense, por ejemplo, acá se observa que en el intestino materno, si la mamá durante el embarazo tiene una buena microbiota, alguien decía, ¿y cómo es que llega la microbiota materna a la leche de la mamá? Y básicamente porque hubo dos teorías que fueron obviamente burdas. Una que decían, las bacterias migran a lo largo de la sangre. Todos los aquí presentes somos profesionales, sabemos que si algo migra a través de la sangre, tenemos sepsis, nos morimos, así si una bacteria más boba nos mata, no pueden haber bacterias alrededor de nuestra sangre circulando por ella. Otros decían, bueno, lo que pasa es que la madre no se higieniza, se toca sus pechos y el niño al mamar incorpora las bacterias de la materia fecal materna, por Dios. Eso que inclusive es sostenido por algunos empíricos y que se ve inclusive hasta en consejos que están subidos a internet, exprésenle a la gente que eso es peligrosísimo. Básicamente no llegan por ahí, eso es suciedad, porque
En la materia fecal materna no solamente hay microbiota positiva, también hay gérmenes sépticos, hay Escherichia coli, hay enterobacterias que provocan enfermedades y esa falta de higiene puede provocar una sepsis neonatal. Y pregúntenle a cualquier neonatólogo, de hecho los hay presentes en este curso, si tener una sepsis neonatal no es algo realmente dramático y muchas veces irresoluble que termina con la muerte o un grave daño. Entonces no es tampoco la falta de higiene. Lo que sucede es que si la madre está bien alimentada y tiene una buena microbiota del intestino, en las paredes del intestino hay placas de Peyer que permiten que esas bacterias ingresen al sistema linfático y básicamente a través del mismo lleguen a las glándulas mamarias. Por eso la microbiota del intestino materno es espejo de la microbiota de la leche materna. Entonces, alimentando bien a la madre, estamos preparando esa leche, más allá de todo lo que antes sabíamos de lactancia, que son millones de cosas. Ahora sabemos además que tenemos que lograr que sea una microbiota con adecuada relación de firmicutes bacteroidetes y que eso lo va a leer al chico y que eso en este principal momento donde su epigenoma es particularmente vulnerable, ese microbioma que también interactúa con ese epigenoma vulnerable, si es beneficioso, obviamente le va a determinar un mejor microbioma y un mejor epigenoma por la acción de microbioma con epigenoma. Miren después el esquema de los 1000 días y van a ver cómo los círculos de microbiota, de microbioma y epigenoma se interactúan entre sí. Entonces, aquí está específicamente esto. Y otra cosa que lo remarcamos varias veces, la lactancia materna, los primeros 4 semanas a 6 semanas de vida, si se logra en forma exclusiva, aumenta la longitud de los telómeros del recién nacido. Y esto, los telómeros, que son las partes distales, lo hablaremos después cuando hablemos específicamente de lactancia, son partes que no se expresan de los X de los cromosomas, pero que se van cortando de a poquito a lo largo de nuestra vida, hasta que como si fuera un carretel, hasta que en un momento nuestras células no se pueden dividir bien porque se agotaron nuestros telómeros. Por eso hay animales que viven más y animales que viven menos. Cuanto más largos telómeros tenemos, más años vamos a vivir mejores y más jóvenes. Cuanto más cortos telómeros tenemos, vamos a envejecer más rápido. Nuestra edad biológica no necesariamente se va a correlacionar con nuestra edad cronológica. Y las intervenciones más efectivas para lograr telómeros largos están en la obstetricia. En recomendar a toda mujer que se embarace con un peso apropiado, que no se embarace ni muy delgada ni muy obesa. Esto obviamente hoy en una epidemia de obesidad como la que estamos viviendo, más muchachas anoréxicas, resulta a veces algo bastante duro de conseguir, pero hay que explicar que si se embaraza, si va a planificar un embarazo, que trate de lograr que la concepción sea con una relación pondo-estatural, o sea, entre peso y estatura apropiada, porque eso va a determinar que cuando nazca el niño van a ser con telómeros más largos. Y si consigue en el momento que nace amamantar durante 4 a 6 semanas en forma exclusiva al recién nacido, esto va a permitir entonces que también tenga telómeros más largos y está dando entonces esa madre a través de su lactancia materna exclusiva una oportunidad de vivir más años, más joven y más sano a su hijo, porque estas cositas que ven acá, estas puntitas que ven en las X, los telómeros, son más largos y esto se debió a que la lactancia materna favoreció que se recortaran menos. Nosotros perdemos mucho telómero entre nuestro nacimiento a los 3 a 5 años de vida. Si perdiéramos a ese ritmo telómeros de los 5 años en adelante, viviríamos como un perro, 20, o sea, 20 años, no sé. No me quiero equivocar en la edad canina, acá entre mis amigos hay expertos,
pero viven mucho menos que nosotros. ¿Por qué? Porque tienen telómeros más cortos, su propio ciclo biológico, su reloj de la vida está alterado. Y fíjense cómo nosotros podemos incidir de la obstetricia para programar que ese reloj de la vida del niño por nacer le esté dando más tiempo. Y aquí tienen, eso se dará después, se les enviará la bibliografía en el momento oportuno, el artículo, y esto no se sabe, no se supo siempre. ¿Desde cuándo se sabe? Año 2016, hace ahora 6 años. Para quienes son obstetras noveles, bueno, tal vez no sea algo tan llamativo, pero para quienes tenemos la historia de la obstetricia, habiéndola transitado, realmente lo vemos como un milagro el hecho de decir, bueno, por suerte, nosotros siempre recomendábamos dar el pecho. Por eso, sigamos a la naturaleza, vayamos hacia la bioinnovación. Es más fácil que nos equivoquemos nosotros que la propia naturaleza. Fíjense que hay conocimientos tecnológicos e innovaciones que han permitido, por ejemplo, ahora muy recientes en la epidemia de COVID, dos cuestiones. Se supo que vacunar a la embarazada es mejor que no vacunarla, porque la embarazada que tiene COVID tiene un riesgo de tener enfermedades respiratorias muy altas y es mucho más mortal el COVID. En cambio, la vacunación no le genera efectos adversos en el costo-beneficio. De la misma manera, es importante, además de esto que está en, por ejemplo, New England Journal of Medicine, el tema de vacunar, el hecho de la lactancia. Una mujer tiene COVID, bueno, que use un barbijo y tratemos de que amamante al niño. Es raro que el niño adquiera COVID, más si se toman las precauciones del caso, y es bueno que, salvo casos donde la progresión de COVID por su carga viral y el estado general de la mujer, obviamente, a veces hay que tenerla pronada, o sea, con boca abajo para que pueda respirar y no fallezca. Obviamente ahí no va a poder estar amamantando, pero si puede hacerlo y podemos garantizar condiciones apropiadas, debemos hacerlo. Menos estrés, más neuronas, más y mejor vida. Fíjense el hecho de la importancia de la armonía obstétrica. La falta de armonía, el acompañante protestón, la señora que tiene miedo, el asistente profesional de la salud que asiste mal, no con presencia, sino con una presencia intimidante, no con una presencia empática, genera cortisol en la madre. ¿Y ese cortisol a dónde va? A inhibir el desarrollo de más neuronas. Y esas neuronas además se conectan menos. Es decir, una madre muy estresada tiene chicos menos inteligentes que cuando van a la escuela tienen menor rendimiento escolar y después tienen inclusive cualquier otro tipo de patologías, pero fundamentalmente la inteligencia del niño por nacer tiene mucho que ver con el ámbito y ahí también está el ambiente en el que tenemos que trabajar. No podemos acostumbrarnos a trabajar en lugares que, perdonen la dureza en lo que voy a expresar, pero algunos son basurales. Yo creo que los lugares donde se deben hacer tienen que ser lugares lindos. Cuidado, ahora tenemos mucha demanda de parto domiciliario, porque si el lugar donde tengo que parir es un lugar horrible, es un lugar que me parece agresivo, yo me siento en el confort de mi casa. Pero yo pienso, pasaron 20 años, yo estuve en San Francisco, lo fui a visitar a Augusto Sola, que ahora está en Los Ángeles, entonces creo que estaba, no sé si en Los Ángeles o en San Francisco, y me mostró, él había sido profesor titular de pediatría en el Hospital Garrahan y había emigrado a los Estados Unidos. Y era jefe de una unidad neonatológica. Yo voy a Augusto, ¿cómo está? Yo en ese entonces habíamos trabajado en el ingreso a las residencias, habíamos forjado una cierta amistad. Y Augusto me muestra, y dice, mirá, pasa aquí a la clínica, a la sala donde se asiste el trabajo de parto de la señora. Y parecía la habitación de un hogar, y encima de un hogar acogedor. Y yo decía, ¿y a dónde están todos los chirimbolos? Y estaban convenientemente escondidos de una manera tal que daba vuelta a algo y si necesitaba algo, eso aparecía automáticamente. Y bueno, si no era necesario, se vivía en un ambiente donde había un sillón para que se sentara la familia. Y podíamos asistir a un parto, pero de una manera humanística. Y pasaron 20 años, por Dios, más todavía. No me quiero acordar la fecha porque me da miedo lo viejo que estoy. Y digo, ¿y si esto ya existía? Dios mío, no lo podemos hacer nosotros acá. Y nosotros, ya, también no solo las pacientes embarazadas, nosotros no nos merecemos un lugar así.
¿No es mejor? ¿No es una inversión que es de poco costo y de mucho impacto para la calidad futura de la salud de la población? Nos tienen que cuidar a quienes asistimos en perinatología, porque es la única forma que podamos cuidar a las embarazadas. Entonces, veamos esto y yo me acuerdo cuando terminaba de charlar con Augusta, digo, no, pero está en broma, ahora le tenés que hacer una cesárea, ¿cómo haces? Yo no lo podía creer. Lo miro a Augusto, Augusto me mira y me dice, te voy a hacer una demostración. Entonces estaba la habitación así, normal, como ustedes la ven en San Francisco, y abre una puerta de doble hoja que parecía ser la entrada de cualquier habitación normal de madera, tic, tic. Toca dos botones y resulta que comienza la cama a desplazarse, ¿no es cierto?, como si fuera camilla directa, y Augusto la empuja directamente a no más de 20 metros donde estaba el quirófano, pero automáticamente una parte se desprende, yo ya no recuerdo bien la tecnología, y me muestra que cualquier persona que estuviera acostada estaba ya en condiciones listas de ser intervenida. ¿Sí? Entonces pasó todo su trabajo de parto en un estado de bienestar, en el momento que se hizo una cesárea tampoco tuvo ninguna angustia, estuvo en el quirófano, seguramente ahí una cosa que yo valoré mucho en, ahora que me estuvieron atendiendo mi cirujano en una operación bastante embromada de páncreas, que me preguntó cuando me recuperaba, ¿qué música te gusta? Me dice, no sé, ¿te gusta Strauss? No, querido, me gusta Charly García. Bueno, listo, me puso una canción de Charlie mientras que yo salía de la anestesia. Y bueno, está bien. Yo entiendo, por ejemplo, a mí la bailanta no me gusta, pero si a la señora le gusta la bailanta, ¿no es cierto? Busquemos obviamente, y también tendremos que ver que sean dentro de las canciones, canciones que sean armónicas, ¿no es cierto?, con el efecto que estamos generando. A mí también me gustan canciones de rock, ¿no es cierto?, que no precisamente elegiría para mi propio postquirúrgico, ¿no es cierto?, porque no es el pogo ricotero tampoco, ¿no es cierto?, tiene que ver con cosas que de alguna manera me pueden servir para yo estar en un mejor estado. ¿Y a ustedes les parece que realmente ese estado de mejor placer, saliendo de una anestesia, ¿no es cierto?, y retornando al mundo, a mí no me permitió una mejor recuperación? ¿Y qué costaba? Nada, simplemente conectar algo en Spotify y buscar el tema que correspondiera. La única falla de mi querido cirujano, a quien agradezco mucho, el doctor Adrián Casavilla, era, hermano, lo tendrías que haber charlado en el plan de parto, ¿se acuerdan cuando entrevistábamos a la señora al comienzo? Entre otras cosas, ¿y a usted qué música le gusta? Aunque parezca mentira, eso también habría que saberlo. Si es que el obstetra que asiste realmente cree que la musicoterapia puede ser de utilidad también. Yo creo que sí. No necesariamente tiene que tener toda la evidencia científica. Pues aparecen después el otro grupo que te dicen, Roberto, yo me acuerdo cuando decía hablar de epigenética, ¿saben lo primero que me dijeron en el año 2015 cuando yo hablaba de epigenética? Me insultaban y me decían, de esto no hay suficiente evidencia científica. Ahora me llaman en todos los congresos para que hable de epigenética y microbiota. Ahora yo digo, pero discúlpame, sí, había una evidencia mucho menor que la que había, pero era más que razonable lo que se estaba planteando. Y en el 2004 ya había evidencia. Entonces, si sos lo suficientemente lúcido para tomar aquello que crees que es bueno y no daña, y tratar de evitar aquello que puede ser contra natura y puede dañar, vas a lograr mejores resultados. Y esto va a ser motivo de una charla. El señor que tienen arriba a la derecha es Bruce Lipton, el biólogo celular. El libro, para que vean, doctor Bruce Lipton, está en varios idiomas, La biología de la creencia. El que está en el medio es, ¿cómo se llama? Martín Seligman, presidente del Colegio de Psicólogos norteamericanos en una determinada época, y padre de lo que llamaríamos la psicología positiva, que es algo que el método innato rescata muchísimo. O sea, eso lo hablamos con nuestros colegas psicólogos. Por favor, no te pongas a hacer análisis freudianos que terminarán dentro de 5 años, porque la señora va a parir dentro de 6 meses. Entonces los resultados, aunque precarios, tal vez no sean los que tú desearías, lo necesitamos en el aquí y ahora, y esto es trabajar un equipo. Entonces, un psicólogo T es un psicólogo que entiende la necesidad que yo obstetra, obstétrica, bioquímico, lo que sea, necesito,
Entonces dice, bueno, sí, yo tengo que tener la versatilidad de buscar, y bueno, y dentro de las técnicas psicológicas que tengo, ¿cuáles pueden impactar para que baje el nivel de estrés y para que mejore el estado de la paciente? Porque eso es lo que me está requiriendo el colega que a mí consulta. ¿Entienden? Terminemos esa onda nazi de el modelo médico hegemónico y ahora el modelo psicólogo hegemónico, porque yo soy psicología, vos no sabés un carajo, te callás la boca y yo voy a aplicar el... No, no, pará, debatamos qué vas a hacer y por qué. Y lo que va a decidir no vas a ser ni vos ni yo, va a ser el bienestar de esa paciente. Eso es el método innato en última instancia. Entonces, básicamente, los invitamos a que cualquiera que tenga inquietudes de esto puede comunicarse también. Ya la tutoría en bignato.gmail.com está habilitada. La vamos leyendo día por medio, por favor, no sean ansiosos. Algunos a Dora no le contestamos, me repite 3 mails. Bueno, somos seres humanos, todos además de dar clase también trabajamos y hacemos otras cosas, pero todos van a ser respondidos con el respeto y la dedicación que ustedes merecen. Este método es aceptado por muchos profesores, no lo construí yo solo, es un método dialógico y de hecho muchos de los que están aquí presentes sin saberlo son coautores del método y en algún momento serán incorporados, digamos, ya ni siquiera como alguien que hace el método, sino como alguien que es uno de los consultores del método. ¿Por qué? Y porque es un método de escucha activa e interactiva, o sea, la diversidad enriquece, distintas miradas, el poder escuchar y decir, che, Roberto, ¿y esto y si lo hacemos así, así? ¿Y yo por qué no habría de escuchar esto? ¿Y por qué no lo habría de debatir con el colega? A ver, alguna vez en mi cátedra se dijo al profesor que Clitián siempre tiene la verdad. Y alguien dijo, no, no puede ser, en algo se tiene que equivocar. No, así todo tiene la verdad. Entonces, ¿cómo? Así todo tiene la verdad. Claro, porque si tú me demuestras algo que yo creía que era verdad y me demuestras que lo que tú me dices es la verdad, bueno, esta es mi nueva verdad. Entonces siempre voy a tener la verdad. Elijan ustedes eso como profesionales. El conocimiento en salud es conocimiento provisional y con el tiempo cada vez hay conocimientos mejores. Por eso la IN de innato. No se puede ser una vaca que estudió alguna vez y en el último año no leyó nada de lo que pasó y había beneficios que le podíamos dar a nuestra embarazada. Si una embarazada quiere elegir un empírico que no sabe absolutamente nada, ni le puede ofrecer nada de esto, es su elección. Uno con decirle respetuosamente, mire, usted está renunciando a esto y esto, listo, ya nuestra obligación moral para con ella ha terminado. Nadie tiene por qué obligarla. Porque parecen los chiitas que dicen, yo le voy a enseñar a alguien cómo tiene que vivir. Eso lo creía yo cuando era un ginecólogo joven. Yo pensaba que a todo el mundo le tenía que tratar de dar la posibilidad de que viviera de la mejor manera. Después llegué a la conclusión de que cada uno tenía que vivir su vida, que yo tenía que ser informativo, no instructivo, porque además, ¿quién cuernos era yo para decirle a alguien cómo debiera vivir, aun cuando yo estuviera totalmente convencido que esa fuera la mejor forma para esa persona? Esa persona iba a vivir con su bagaje, con su mochila, y tenía que elegir. Quien está acá al lado mío es la profesora asociada de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, de Montevideo, la profesora Gracia Rey, y estas capacitaciones se hacen en varias universidades latinoamericanas en forma conjunta. Esperamos con el tiempo, como varios profesores creemos en esta línea de pensamiento, que la obstetricia latinoamericana en algún momento dé un giro a este respeto por los primeros 1000 días de vida y que tomemos las mejores decisiones en perinatologías, que es contar con una constante actualización con enfoque y actitud humanística y holística. Ninguna de las cosas por separado sirve, sirve el todo. Yo les agradezco el haber escuchado esta charla y nos quedan unos minutos, si ustedes desean, para las preguntas que puedan querer realizar. Gracias a todos por haberme escuchado. Y si hay preguntas, ahora voy a mirar también el chat si alguien escribió algo. Y si no, ya sea por vía chat. Ah, sí, acá hay algunas, hay algo, alguien me dice algo. Alguien que me dijo mi risa apuntó otra cosa, así que quédate tranquilas también, yo me río de tanta cosa, esto es lo menos, no, no, quédense
Aparte, ojo, con eso. Si ustedes están seguros de lo que hacen, ¿no es cierto? Y viene un acompañante y se ríe de ustedes, discúlpenme, pero si ustedes tienen tan poca autoestima que no creen en ustedes mismos, yo les recomiendo inmediatamente ir a buscar al colega psicólogo para trabajar con ustedes vuestra propia autoestima. Las personas que normalmente van ahí, por lo general la gente se ríe de cosas bastante espontáneas y demás. Y es de muy mala gente muy insegura. Yo a veces lo veo mucho, a veces en algunos ámbitos, donde todos buscan el bronce, no sé qué cosa, y que te respeten, que te adoren. Querido, te van a respetar y te van a adorar por lo que vos sos, ¿no es cierto? Ahora, si vos esa cosa de por qué me tenés, y en el fondo se va, pasa la vida y dice, y este pobre tipo tenía mucho poder, mucha autoridad y muy poco conocimiento. La Buscan estar buena en la placa relación. del hospital. ¿Cómo? Buscan estar en la placa del hospital. Exacto, pero con una salvedad. Ignato no la niega. Y es más, yo voy a poner la placa en el hospital de clínicas, porque eso no es excluyente, pero porque eso cambia. A ver, ¿cuál es la lógica? Hay que ver cómo se pone la placa y cómo se pone la foto. Y por supuesto se viene la foto del Rivadavia también, pero les voy a hacer una broma siniestra. Todos los profesores titulares, ellos se pusieron como General San Martín, se sacaron la foto y pusieron el cuadro. Yo voy a ser el primero que rompa la tradición y voy a sacar una foto rodeado de mi equipo. Porque esa fue nuestra historia en los 10 años de Rivadavia antes de llegar yo al Clínicas. Y eso está bueno para todos los que trabajamos, que nos miremos y digamos, mira, Dios mío, qué lindo, acá quedamos para el recuerdo de la gente. Y la placa seguramente en el Clínicas también será eso mismo. Y en la placa no solo voy a poner a los actuales que detentan el poder, también voy a poner al doctor Mesina, al doctor Carlos Fernández, al doctor Barrón, que se han jubilado y que de vez en cuando vienen a la cátedra, porque forman parte de nuestra historia. Obviamente, no voy a poner toda la historia del Hospital de Clínicas, sino la parte que a mí me corresponde. A los demás deudos les diría, pongan. Y además será algo sencillo, ¿no es cierto? Será algo simplemente que dirá, por aquí pasaron esta gente. Y eso es lindo, porque esa placa es el recuerdo, es haber dejado algo en un lugar. El problema es cuando alguno piensa y vive para la placa, que lamentablemente es el problema. Entonces, yo soy la autoridad y a mí me tienes que tratar con respeto, porque de lo contrario, y además, a ver, Roberto, ¿cuántos alumnos bochaste? ¿Qué sé yo? Yo la verdad, a ver, mi objetivo sería no bochar ninguno. Entonces me dicen, pero vos sos un demagogo. No, 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 pará, yo te explico cuál es mi objetivo. Ustedes son tóxicos. Mi objetivo en la universidad es que todos mis alumnos saquen 10 y venga un profesor de la Universidad de Estocolmo que les tome un examen sin que yo pueda hacer nada y los tipos vuelvan a sacar 10. En ese momento yo triunfé como profesor, porque realmente logré capacitar un grupo de gente que está altamente capacitada. Si yo pienso como profesor que mi mejor resultado es que algunos alumnos fueron reprobados y que menos de un 30% de reprobados no es admisible, yo no sé qué porcentaje es admisible. Es más, normalmente yo tomo exámenes parciales que ya la misma gente sabe que por lo general se repiten y lo hacen en su casa y dicen, pero ¿para qué toma esto, profesor? ¿Está usted loco? Digo, no, porque yo les digo, cada tanto los cambio, después tenés que rendirlos en forma presencial y me dicen, ¿y esto para qué era? Bueno, pibe, muy sencillo. Si yo te dejo 5 semanas sin tomarte nada y sin meterte un poco de púa, el ser humano tiende a tirarse abajo, no estudias un cuerno, y cuando llegás a la última semana, desesperado, estudiás para el carajo. En cambio, si vos tenés que pensar, y bueno, estudio algo que más no sé, a ver si que quieran cambió la pregunta del parcial y me ponen un huevo de Pascua y tengo que ir a rendir ahí con el jefe de trabajos prácticos, y no, después no ordenás, pero listo, ya estudiaste, ¿entendés? Entonces cuando estudiás de vuelta y repasás, tenés buen rendimiento. Y desde que hago esto, aunque parezca mentira, mejoró mucho el rendimiento de mis alumnos en un examen final que sí, es muy estricto, pero tampoco es estricto porque yo tenga voluntad de querer embromar a nadie, sino porque le digo, usted sabe que yo no puedo permitir que usted sea peligroso socialmente. Yo no le voy a preguntar estupideces, pero yo estoy garantizando que usted cuando salga a la calle a ejercer, como médico, como obstetra, como lo que ustedes quieran, como enfermero, a lo que me toque, yo tengo que garantizar que usted realmente está brindando un servicio socialmente positivo. De lo contrario, yo tengo que pensar así, modelo urbano de vuelta, tengo que pensar que usted me va a atender a mí. Entonces, bueno, si lo que usted sabe para mí es aceptable, listo. Si me parece que no es aceptable, creo que no va. No sé si hay ahí, así que no, desde ya, 3 mensajes. A ver,
Vamos por parte, perdonen, como dijo Jack el Destripador. Eh, eh, exacto, a Mercedes Navarro, bueno, con Mercedes, a ver, hago lo que sería, después le doy la palabra a Marisa Espinosa que levantó la mano. En el caso de Mercedes Navarro, confieso, digamos, por las dudas si nadie dice, que es una persona que yo la considero amiga porque trabajamos semana por medio en la CONSAVIG para prevenir todo lo que es la violencia obstétrica y sé muy bien de lo que piensa Mercedes, que es una obstétrica excelente. Y ella dice justamente lo mismo que digo yo. Bueno, así que en realidad es más de lo mismo, no sé hasta qué punto nos retroalimentamos, Mercedes y yo, pero que dice que el parto no puede ser un ring de personas que están interactuando, un ring de egos. Esto fundamentalmente, un ring de egos. Y después, a ver, a ver, ¿quién alguien dijo? No, no sé, porque a veces no me permite leer del todo. Ahí va. Acá alguien que, Elizabeth Puentes también, que habla de acompañar a la usuaria, un trabajo de parto doloroso y que brindó, ella por ejemplo le puso música, muy bien, bravo, eso es el método, ¿no es cierto? Es escuchar a la gente. O sea, a ver, explíquenme cuál sería el daño de ponerle música que sea agradable a ellos y cuál es el beneficio. En el peor de los casos no pasa nada. Y en el mejor de los casos los está aliviando. Acá totalmente, bueno, Isabel, totalmente de acuerdo. Lore, Magalí Egea y Viviana Corfield, bueno, mis amigas allí desde Salta. Siempre los trabajadores de salud pública hemos trabajado con lo poco que teníamos, con el momento de respeto y entrega. eh, Así que creo que bien, perdón, esto se me va para abajo. Bueno, y le doy la palabra a Marisa. Marisa, si querés desbloquear tu micrófono, si estás escuchando. Marisa Espinosa, bueno, también otra persona para la cual declaro conflicto de intereses, porque hemos hecho trabajo juntos, hemos trabajado inclusive con una excelente profesora española que es autora del Parto en Movimiento y una cantidad de cosas. Y realmente por ahí viene la nueva obstetricia, ¿no es cierto? Por abrirnos a experiencias cada vez más enriquecedoras. Te escucho, Marisa. ¿Cómo les va? Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, Bien. perfecto. Simplemente quería hacer un poco un aporte a que en todo este recorrido histórico que has hecho, Roberto, lo que has planteado también es un poco diferentes paradigmas epistemológicos a lo largo de esta historia, y es un poco esta necesidad de revisar estos diferentes paradigmas que por ahí epistemología no damos es una lástima que no demos en el grado, sino que siempre, a veces lo empezamos a ver en el posgrado y nos empezamos a ser conscientes de un montón de situaciones, pero sí esta transición de estos diferentes paradigmas, desde el paradigma más dual, más cartesiano, hacia un paradigma hoy, desde el método, me parece que es más desde el lado de la complejidad, que es bastante diferente a el paradigma en el que hemos sido formados como médicos. Y por otro lado, esto que dijiste que me encantó de Lucas Proda, de esta frase, que trae, incluso lo podemos poner desde la parte más científica de la necesidad de que tenemos los profesionales de la salud de una vigilancia epistemológica, es decir, de cuánto en nuestro gran desarrollo tecnológico nosotros no debemos olvidarnos de que todo es importante. Entonces, bueno, tener presente esto en ese sentido. Que bueno, vigilancia epistemológica es un concepto que viene de un epistemólogo que es Bachelard. Y por otro lado, cuando decías de la música, que tal vez determinadas cuestiones no están vinculados a evidencia científica, etcétera, sin embargo,
hay una autora que se llama Ivone Olza, que habla de que en el trabajo de parto hay un estado alterado de conciencia, por lo tanto, toda la parte más consciente del diencéfalo se corre un poco para darle lugar más a la parte más inconsciente, y ahí es donde hay más lugar para lo sensorial, para las percepciones, por eso hay más lugar para el olor, para la música, para lo que entra por otros lados, que no son el lenguaje y la parte como más consciente. Entonces realmente todo tiene de alguna forma un sentido, y en tanto vamos dándole la vuelta, vamos encontrando que hay siempre bastante sustento científico para todas nuestras prácticas. A ver, sí, sin Eso lugar como a aporte. dudas, sí. A ver, vamos por parte, pues fueron bastantes cosas y muy interesantes, Marisa. De hecho, bueno, Marisa también es una de las personas aportantes, o sea, lo que fuera digamos, el surgimiento del innato. Por ahí, alguien la bautizó a Marisa como la chilena, no sé a quién se le ocurrió, no sé si era chilena o mexicana, me decía, sí, porque ahí me aparece el video, ¿no? Además era medio loco, porque a mí me encantan las preguntas que me hace Marisa cuando hacemos así diálogos y demás. Digo, pues justamente eso le da sal e interesante a la cosa. Y algunos por ahí decían, no, no, como que tenía que haber algún chupamedias que me dijera, estimado profesor, usted querría guiarnos hasta el más allá. No, querido, quiero que me preguntes algo interesante y me lo cuestiones, y de paso lo debatimos y sacamos alguna conclusión. Entonces vamos por parte, vamos de atrás para adelante. De Ivone Olza, vamos a ver, de hecho la hemos leído. Ivone Olza es psiquiatra en realidad, es una psiquiatra española, y realmente tiene mucho campo recorrido. Inclusive cuando demos el curso de duelo perinatal, hay mucha bibliografía de Ivone Olza. De hecho, es muy probable que en este curso ustedes reciban algunos PDF de la doctora Olza, porque realmente ha hecho cosas realmente muy, muy significativas. Y lo que me interesa, si no se me enoja Marisa para traducirla al criollo, porque el problema de Marisa es que es alguien demasiado, digamos, ¿cómo diría? Es muy científicamente formada. Entonces ella habla con mucha naturalidad de epistemología, de paradigma de la complejidad. Entonces yo lo que hago para que todo el mundo lo pueda entender, que supongo que se entendió de todos modos, pero lo llevo al criollo. Entonces, a ver, lo que dice Marisa es bien ideológicamente parte de Innato. Innato es un método, pero Innato tiene vigilancia epistemológica. ¿Qué es epistemología? A ver, metodología, como decía, es la forma de hacer algo, o como decía yo, como había aprendido a recitar cuando estaba en el colegio secundario, después robaba en cuanto examen me tomaban, decía, método es el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas de los que se vale la ciencia para el estudio de su objeto o esfera de objetos. En este caso, el método será para la asistencia de las embarazadas, los procedimientos, técnicas y enfoques. El problema que tenemos es que justamente muchas personas en ASAPER, especialmente, por eso es tan importante presencia como Marisa, que además, les aclaro, es una profesora adjunta de la Universidad Nacional del Litoral, ¿no es cierto? Por la duda, porque después dicen, no, sí, porque una mujer que dijo ahí la chilena, no, disculpame, o sea, sin con esto desmerecer a nadie, pero gracias a su esfuerzo y su investigación llegó a ser dignamente, yo la quiero aprovechar para felicitarla porque es relativamente reciente, tenerla de colega profesora en la Universidad Nacional del Litoral. Y básicamente, epistemología vendría a ser el estudio del método. Es decir, y eso es lo importante, lo que plantea Marisa, el enfoque epistemológico. Es decir, yo uso un método, entonces yo nunca me pregunto si ese método es el mejor o el peor. Simplemente es el método, lo voy a hacer el resto de mi vida, como un ladrillo, y nunca voy a progresar. La epistemología comienza a plantear si ese método es mejor o es peor, y si hay otros métodos que podrían ser alternativos para él y que pugnan en ese sentido. Y Marisa habla del paradigma de la complejidad, porque por lo general la problemática que tenemos, y en esto posiblemente
Es más, posiblemente haya un curso innato que lo dictemos con Marisa, que hablaremos justamente del paradigma de la complejidad y de cómo replantearlo. Capaz que tenemos de audiencia, no sé, 3 personas, porque dicen, es todo loco de esto que quiere, pero no importa, nosotros nos divertimos, capaz que con que haya un alumno, lo charlamos con el alumno y lo vemos, pero porque es algo importante, si no nos cuestionamos lo que hacemos, que eso sería la epistemología, cuestionar el método, y no nos damos cuenta de que no estamos frente a un fenómeno simple, que estamos a algo complejo, una mujer de por sí, cada ser humano es una complejidad y el universo que lo rodea es una complejidad aún mayor, y todas estas interactúan desde una teoría que es bastante difícil de abordar. Para esto hay abordajes, pero siempre recuerden una cosa, que en la teoría matemática del caos, básicamente se sabe que si ustedes tiran un corcho en el río Paraná al comienzo del nacimiento y dicen cuándo llega Rosario, y lo más probable es que es imposible saberlo, porque el caos matemático está en el medio. Pero los primeros eventos influyen más que los últimos. ¿Por qué? En el primer evento ustedes tiran el corcho para atrás y el corcho ni siquiera flota en el Paraná. En cambio, una vez que flotó, cada vez que esté más cerca de Rosario va a ser menos influyente. Entonces, cuidado, este enfoque que dice Marisa, está revisando constantemente lo que hacemos, el enfoque epistemológico, el paradigma de la complejidad y el enfoque de la complejidad en nuestra práctica cotidiana, el poder entenderla, aunque sea para ser respetuosos, es decir, que hay cosas que no manejamos, que posiblemente hasta nos estén superando, y algunos hasta los más creídos, que dicen, ah, la tenemos claro. No, el que más lo profundamente lo sabe, sabe que menos clara la tiene y que tiene un montón de cosas por delante para Muchas gracias a cuestionarse. todos por Así que desde habernos ya, bueno, acompañado. gracias por tu aporte también, Marisa,